cambiamos completamente de tema, salimos del ACV y nos vamos a estenosis aórtica. La idea por ahí es repasar rápidamente, digamos, la evolución y cómo ha cambiado el intervencionismo percutáneo de la válvula aórtica a partir de los 20 años de su desarrollo. Este año fue el aniversario número 20 del primer implante percutáneo por el doctor Crivier. Perdón que quiero... Ahí está. Fíjense, digamos, una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención es la cara de Crivier y sus colaboradores al momento del implante, que estaban revolucionando prácticamente la medicina. Digamos, acá el primer procedimiento fue realizado también por punción transeptal, una válvula balón expandible montada en la sala sobre un balón de valvuloplastia. Crivier, vale la pena aclarar, también fue el primero que hizo la valvuloplastia aórtica en su momento. Y cómo ha cambiado desde entonces, ¿no? En estos 20 años de práctica, con dispositivos que se adaptan a distintas estructuras, digamos, autoexpandibles, balón expandibles y demás. Cómo hoy hemos crecido en cuanto a evidencia, digamos, primero, digamos, abordando pacientes considerados inoperables y avanzando a partir de los distintos estratos de riesgo quirúrgico, de alto, intermedio e incluso bajo riesgo, con buenos resultados, que ha generado un salto impresionante y un cambio, digamos, en el número de intervenciones. Y hoy la TAVI, digamos, es el tratamiento, digamos, de recambio más frecuente por sobre la cirugía, digamos, en el mundo. Y yo creo que Crivier, digamos, cuando ve todo esto, debe poner la misma cara, no debe poder creer, digamos, él mismo lo dice, digamos, el impacto que tuvo esta innovación, digamos, en este grupo de pacientes. Además, bueno, no solamente fue la implementación del TAVI, sino que el propio desarrollo, digamos, las primeras TAVI, digamos, por ahí nos acordamos los hemodinamistas, era realmente en un ambiente símil quirúrgico, era, digamos, un quirófano, había 20.000 personas dentro de la sala, el cardiografista transesofágico, anestesiólogo, cirujano, instrumentadora, era realmente, digamos, como trasladar el quirófano a la sala, donde el abordaje era eminentemente quirúrgico, digamos, y un montón de herramientas más. Y hoy, digamos, 20 años después, estamos hablando de lo que es el abordaje minimalista. Digamos, el paciente se hace con sedación consciente, el abordaje se hace en todo, digamos, casi 100% en forma percutánea, trabajando como guía, digamos, desde un acceso radial. No utilizamos ni siquiera el marcapasos transitorio, digamos, endocavitario, digamos, que muchas veces se ha acompañado de complicaciones. Hemos tenido pacientes con taponamiento por este marcapasos y hoy se utiliza, digamos, la cuerda interventricular para estimular y poder guiar el procedimiento, y ya no hacemos tampoco por guía transesofágica. Esto todo en gran medida gracias al aporte también de la tomografía, que nos permitió entender y planificar mejor estos casos. ¿Sí? Y esto, fíjense que en nuestro grupo lo hemos vivido, como trabajábamos antes del 2019. Esto es abordaje quirúrgico, digamos, versus abordaje percutáneo. Hoy, este año, hicimos todos los procedimientos, todas las TAVI en forma 100% percutánea, sin abordaje quirúrgico, digamos, con anestesia, digamos, general, ya prácticamente tampoco, digamos, solo fueron con sedación consciente. Y también disminuyó notablemente la necesidad de uso del marcapasos endocavitario, desde ya que todavía sigue reservado para pacientes que tienen un alto riesgo basal de complicación de alteración aguda de la conducción, con bloqueo de rama derecha y demás. Lo seguimos utilizando de precaución, pero ya más del 60% de los pacientes lo hacemos directamente con un acceso menos, ¿sí? Utilizando la cuerda interventricular. O sea que realmente se ha modificado la técnica y ha aumentado los beneficios. Antes el abordaje era quirúrgico, hoy estamos haciendo procedimientos 100% guiados por ecografía, que permite asegurar una punción bien en la pared anterior, elegir una zona que esté sana para poner, digamos, dispositivos de cierre percutáneo y ahorrarle tiempo de internación, asegurar una mayor recuperación para el paciente, que recordemos que todavía en Argentina son pacientes frágiles, son pacientes añosos, ¿sí? A diferencia de lo que está pasando en el mundo, que se está expandiendo a otros riesgos. Y esto es lo que yo les explicaba, digamos, sin necesidad de marcapasos endocavitario, con la misma cuerda que nos genera el soporte para los dispositivos. El contacto en el ventrículo izquierdo nos sirve de conducto para poder hacer la estimulación y hacer un marcapaseo rápido que permite darle estabilidad al dispositivo y vaciar el ventrículo izquierdo para hacer el posicionamiento, en este caso, de un balón de valvuloplastia y también para el implante de la válvula. ¿Sí? Han mejorado muchísimo el perfil de delivery, que eso permitió también que los procedimientos hoy se hagan percutáneos casi en la totalidad. Antes los delivery eran muy robustos, muy grandes, y nos obligaba
hacer abordaje quirúrgico. Se ha perfeccionado, como dije antes, también el entendimiento, digamos, con la tomografía, y hemos modificado la forma de incluso implantar los pacientes para asegurar que el implante sea lo más alto dentro del anillo para disminuir, digamos, el riesgo de complicaciones eléctricas. Así que se ha modificado mucho la técnica, ¿sí? Fíjense, esto es un catéter que está, digamos, desde el abordaje radial, que nos va guiando con el anillo aórtico y vamos progresivamente liberando el dispositivo hasta su liberación final cuando estamos conformes. La mayoría de estos dispositivos son reposicionables, otros no, digamos, pero te dan también cierta garantía de poder optimizar el implante. Y esto es lo que yo les decía, el cierre percutáneo, básicamente uno, digamos, genera una sutura que la deja en el lugar y permite hacer un cierre sin necesidad de un abordaje quirúrgico, la verdad que con muy buenos resultados. Entonces, viendo toda la evolución y viendo la evidencia, digamos, podemos considerar, digamos, al TAVI como un nuevo paradigma en estenosis aórtica severa. Y un poco esta pregunta surge a partir de un metaanálisis que se publicó ya hace unos años, en el 2019, donde se reunieron todos los pacientes, digamos, incluidos en los grandes estudios pivotales de riesgo alto, el quirúrgico alto, los partner y el core valve high risk, el Notion TAVI, el partner, el SUR-TAVI y los partner 3 y low risk en bajo riesgo. Se juntaron todos estos pacientes y se demostró que a 2 años los pacientes sometidos a TAVI tenían menor mortalidad. Y esta mortalidad, digamos, este hallazgo era independiente del estrato de riesgo, ¿sí? Como vamos a ver acá en este análisis por subgrupo. Independientemente del riesgo, en pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio o bajo, digamos, no hay una interacción de grupo, digamos, y este beneficio en menor mortalidad sería constante. ¿Sí? Lo único que se vio es que este beneficio está basado, digamos, clásicamente en los pacientes que pudieron recibir la TAVI por acceso transfemoral y no así por otros abordajes como por ejemplo el transapical, que en un momento también estuvo bastante en boga. Y no hubo diferencias en cualquiera de los dos tipos de dispositivos. Acá en Argentina, digamos, a diferencia del mundo, el dispositivo más ampliamente implantado es el autoexpandible, por cuestión de costos, pero en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, prácticamente la experiencia es con balón expandible, y el beneficio es similar entre cada uno de los dispositivos. Y este es un metaanálisis que no está publicado, pero que agrega, digamos, otro grupo de pacientes más del UK TAVI, que lo hizo Pablo Lamelas, que es un cardiólogo intervencionista, la verdad que es un fenómeno en investigación y referente en TAVI, donde demostró que se mantiene, digamos, ese beneficio de menor mortalidad con una disminución al 15% a los 2 años. ¿Sí? Y con este estudio de metaregresión se vio lo que confirmábamos antes, que no hay una relación entre el riesgo quirúrgico evaluado por STS y el riesgo de mortalidad. Obviamente que cada uno de las técnicas tienen también otro perfil de complicaciones. A ver, ACV en este metaanálisis era menor, casi un 20% de disminución de aparición de ACV de cualquier tipo en TAVI versus cirugía. Pero sin diferencias significativas en stroke invalidante. Sabemos que la TAVI está asociada a menos injuria renal, a menos desarrollo de fibrilación auricular y menos sangrado con requerimiento transfusional que la cirugía, pero sabemos también que la TAVI está más asociada a requerimiento de marcapasos definitivo, sobre todo los dispositivos autoexpandibles, mayor tasa de complicaciones vasculares, sobre todo, como ven, fíjense que acá está puesto, digamos, cronológicamente casi los estudios, y se ve que se van corriendo todos hacia la línea del 1, ¿sí? Había más complicaciones en los primeros trials, porque los dispositivos eran más robustos, el abordaje era quirúrgico, pero en principio no podemos negar que, digamos, vamos a tener más complicaciones del acceso vascular en comparación con la cirugía, y también hay mayor desarrollo de insuficiencia aórtica con la TAVI versus la cirugía, especialmente también con las válvulas autoexpandibles. Considerando entonces la menor mortalidad y eventos duros como ACV, con una rápida recuperación, una rápida mejoría de la calidad de vida de los pacientes, menos invasivo, y también hay menos readmisión hospitalaria, uno podría plantear, como se planteó en uno de los congresos de cardiología intervencionista más grandes, que es el EuroPCR en el 2019, cambiar, digamos, el paradigma y pensar, digamos, que el riesgo quirúrgico no debería ser más la última palabra en la definición si va a ir a cirugía o no. Y otra cosa que plantea es que uno debería plantear que todo paciente podría ser un candidato a TAVI, digamos, y buscar los candidatos que realmente van a beneficiarse con una cirugía por el contrario. Y en esto entran 3 factores que fíjense que no está incluido, digamos, el riesgo quirúrgico, que es la edad principalmente, como lo mencionaba rápidamente antes, y algunos factores clínicos y anatómicos.
La edad, hoy por hoy, digamos, como van a ver en las guías, es el que más respaldo tiene. ¿Y por qué? Porque todavía, digamos, tenemos la incertidumbre y la de la duración. Digamos, ese todavía es una interrogante que ahora les voy a tratar de disipar. ¿Y por qué, digamos, pensar en la duración? Porque cada vez, si lo extendemos a pacientes de menos riesgo, cada vez nos vamos a ir a pacientes más jóvenes, ¿sí? Fíjense, el promedio de edad en la corte de Partner 1 era de 83 años y ahora bajamos 10 años. Entonces tenemos que asegurar que ese dispositivo va a funcionar no solamente por un tiempo, sino que a largo plazo. ¿Y por qué uno tiene miedo? Y porque justamente, digamos, el diseño de la TAVI es distinta. Las valvas de la TAVI son más finitas que las quirúrgicas para poder, digamos, tener un mejor delivery, digamos, un mejor perfil de liberación. Durante el crimpado de la válvula uno podría correr el riesgo de dañarla. Uno no está removiendo toda la válvula nativa, sino que está introduciendo una válvula nativa. Son todas cuestiones que por ahí tiene miedo de que afecten la durabilidad, pero hoy ya tenemos evidencia a bastante largo plazo. Fíjense, el Notion, digamos, fue un estudio muy bueno, porque encima no fue, digamos, iniciado por ningún sponsor, fue iniciado por investigador, o sea que no tiene el sesgo de la industria, donde vemos que a 8 años no hay diferencias en cualquier mortalidad entre TAVI y cirugía convencional. Y lo que es más interesante todavía es que el perfil hemodinámico de las TAVI, acuérdense que el Notion estaba hecho con válvulas autoexpandibles que tienen la característica de que la válvula está supranular y entonces suelen ser un orificio efectivo más grande, entonces suelen tener parámetros hemodinámicos mucho mejores. Lo mantuvieron por los 8 años, o sea, se mantuvo ese beneficio hemodinámico de mayor área efectiva y mayor término hemodinámico, e incluso se vio menos deterioro estructural en las TAVI en comparación con la válvula quirúrgica, y la misma falla, o sea, la misma tasa baja de falla protésica. Y esto es muy importante que lo recuerden porque me han venido pacientes que han visto al cirujano y el cirujano le dice que la TAVI dura menos. No hay ninguna evidencia que la TAVI dure menos. Hoy por hoy tenemos una evidencia de estudio randomizado a 8 años que es similar e incluso mejor. ¿Sí? Entonces, si bien obviamente uno lo tiene que tomar con pinzas y nos gustaría tener un seguimiento más extendido, sería importante también no hacer esos comentarios, digamos, al paciente y transmitirle la verdad, que son los estudios. Sí, digamos, este ya es un estudio con válvulas balón expandible, que en su momento habíamos tenido un mayor deterioro estructural y mayor falla protésica con la segunda generación de la válvula Edwards, pero que se corrigió, fíjense, es la línea azul, esta segunda, la Sapien XT, y la naranja es la S3, que es la última, que tiene la misma disfunción y la misma falla, digamos, comparado con una válvula. Esto a 4 años, todavía nos falta más seguimiento, pero se corrigió, digamos, con la evolución de los dispositivos, esa mala evolución. Obviamente que hay un montón de factores que después nosotros discutimos en el jardín también, desde ya que el paciente, si tiene enfermedad coronaria severa y compleja y requiere una cirugía de revasculación miocárdica, es un paciente más candidato a cirugía, endocarditis, otra valvulopatía, requerimiento de una miectomía, digamos, por hipertrofia septal, dilataciones, o sea, anatomías no favorables para TAVI. La válvula bicúspide, bueno, es toda una charla aparte, hay más evidencia de seguridad, digamos, de la TAVI en este escenario, pero tiene sus bemoles. La calcificación severa, que creo que el día de mañana lo vamos a poder sopesar porque están desarrollando incluso balones de litotricia, como hemos visto ya en otras charlas, para territorio periférico y coronario, también para valvuloplastia aórtica, que puede cambiar un poco todo el panorama, o acceso desfavorable para TAVI, digamos, femoral, ¿sí? Que también está cambiando a partir de nuevas tecnologías en territorio periférico. A partir de todo esto, fíjense, este es un cuadro que me pareció muy interesante, que salió este año en Neurointervention, donde reúne un poco las recomendaciones de las guías americanas y europeas. Todos coincidimos que si el paciente tiene una expectativa de vida menor de 1 año, el tratamiento es paliativo, nunca vamos a hacer ningún tipo de intervención, digamos, invasiva en esos pacientes. Pero, digamos, ya hay consenso de esto que hablamos, de desterrar al riesgo quirúrgico como único, digamos, variable a tomar. Y ambas sociedades recomiendan el TAVI en pacientes añosos. Hay diferencia en el punto de corte, digamos, más de 75, más de 80, o, fíjense que no es así, o en pacientes de alto riesgo quirúrgico. O sea que entra el riesgo de la edad, entra en juego la edad o el riesgo quirúrgico. Podemos pensar entre uno y otro y discutir según estos criterios clínicos que veníamos mencionando en pacientes más jóvenes, de 65 a 80, ¿sí? Y desde ya que pacientes más jóvenes, pensar en una prótesis mecánica, o incluso en pacientes más jóvenes todavía una válvula autóloga, digamos, pulmonar. Así que me parece que es interesante este planteo. Digamos, en Argentina estamos un poco lejos, digamos, no tenemos guías
propias que tomen esto y tenemos mucho freno, digamos, a partir de estudios que tuvieron muy mala calidad metodológica, que dijeron que en Argentina solamente está reconocida supuestamente la TAVI para pacientes considerados inoperables. Hubo después una carta muy fuerte también, digamos, criticando ese informe por distintas sociedades científicas, porque la verdad que la calidad metodológica con la cual se llega hacia arriba a esa conclusión es muy pobre. Tenemos por lo pronto, digamos, algunas guías de SOLACI o SIAC, digamos, que nos involucra, que son de Latinoamérica, donde ya se recomienda también el TAVI por sobre la cirugía en pacientes de más de 75 años, teniendo en cuenta toda la evidencia que venimos charlando. Y el CASI hace unos años, que es el Colegio de Hemodinamistas, también ya pone sobre la mesa, digamos, sobre todo en riesgo, digamos, intermedio, o sea, acá todavía hablamos de riesgo quirúrgico, pero extiende a la indicación no solamente al alto riesgo quirúrgico, al inoperable, sino que al intermedio riesgo quirúrgico, sobre todo cuando hay distintas cuestiones a tomar en cuenta, como el acceso favorable femoral, digamos, que paciente añoso, fragilidad o cirugía cardíaca, que todos son los parámetros que tomamos en el jardín. A ver, como conclusiones, y para no seguir aburriéndolos, creo que hemos visto un gran avance, digamos, un bestial avance en lo que fue el desarrollo de TAVI en estos nada más que 20 años desde el primer implante. Creo que hay evidencia suficiente para expandir la indicación de TAVI, sobre todo acá en Argentina. Creo que la indicación de la estrategia basada en riesgo quirúrgico no debería ser más la única forma, y creo que tenemos que evaluar multidisciplinariamente, digamos, factores clínicos anatómicos de cuál va a ser la mejor, digamos, indicación para ese paciente. Creo que tenemos datos alentadores del desempeño a largo plazo, aunque todavía, digamos, nos falta, pero los datos que tenemos son alentadores y creo que eso nos va a servir para seguir expandiendo la indicación en otros pacientes más jóvenes. Así que, nada, este es Mick Jagger bailando un mes después de la TAVI, digamos, como para que tomen ejemplo de la rápida recuperación que tiene, digamos, después de esta intervención. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas que ustedes pueden tener.